Obsesionado con la idea de la pureza racial y convencido de que el pueblo alemán era una raza superior a todas las demás, Adolf Hitler impulsó una visión enfermiza del mundo. Su objetivo: conquistar el llamado Lebensraum, o espacio vital, una expansión territorial que permitiría que la raza aria dominara el planeta. Este espacio estaba planeado por el Gran Reich alemán, y se extendía hacia el este hasta los montes Urales, en Rusia. Dentro de este plan, se incluía una estrategia siniestra conocida como el Plan General del Este, un proyecto secreto de genocidio y limpieza étnica que pretendía reordenar el mapa humano de Europa. Sin embargo, la expansión real del Tercer Reich fue diferente. Aunque Alemania nunca llegó a invadir Suecia, sí conquistó Francia y gran parte del continente europeo. Pasó de ocupar 469.000 kilómetros cuadrados en 1925, durante la República de Weimar, a controlar más de 824.000 kilómetros cuadrados en 1940, bajo el régimen nazi. Y si sumamos los territorios ocupados civil y militarmente durante la Segunda Guerra Mundial, el total superaría los 2.700.000 kilómetros cuadrados, lo que habría convertido al Reich en el 10º país más extenso del planeta. Hoy, Alemania es un país mucho más pequeño, con apenas 358.000 kilómetros cuadrados, ocupando el puesto número 64 en tamaño mundial. Pero la verdadera pregunta es: ¿por qué un imperio que creció tan rápido cayó tan estrepitosamente? La respuesta está en una serie de errores que la condenaron a la derrota. Alemania inició la guerra con una economía débil, sin la capacidad industrial necesaria para una guerra prolongada. Además, cometió el error estratégico de abrir frentes múltiples, al oeste con Gran Bretaña y Francia, y al este con la Unión Soviética. Sus líneas de suministro eran insuficientes, especialmente en el gélido frente ruso. Las derrotas en Stalingrado y Kursk fueron golpes mortales. Y finalmente, declarar la guerra a Estados Unidos fue el clavo final en el ataúd nazi. En comparación con sus enemigos, Alemania se enfrentaba a gigantes. El Imperio Británico y Estados Unidos tenían más del doble del PIB alemán. La Unión Soviética, además, contaba con una población enorme y una extensión que parecía no terminar nunca. Y lo más grave, el petróleo, la sangre de la guerra, escaseaba en Alemania. Mientras tanto, en Estados Unidos y la Unión Soviética, abundaba. Pero, ¿qué habría pasado si estos errores no hubieran ocurrido? ¿Qué sucedería si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? Este escenario alternativo ha fascinado a escritores, cineastas y desarrolladores durante décadas. Existen más de 30 novelas, 6 videojuegos, 5 películas y 5 series que exploran esa posibilidad. La más conocida es The Man in the High Castle, de Amazon Prime, una inquietante mirada a un mundo donde el eje triunfó. Ahora, imaginemos que Alemania hubiera ganado. Para ello, tendrían que haber superado primero un obstáculo crucial: Gran Bretaña. Como isla, era difícil de invadir sin superioridad aérea y naval. Pero si los nazis hubiesen ganado la batalla de Inglaterra y la evacuación de Dunkerque, la historia podría haber cambiado radicalmente. Tal vez una invasión o una paz negociada habrían sido posibles. El siguiente error fue la invasión de la Unión Soviética. La Operación Barbarroja comenzó con fuerza, pero la geografía, el invierno y la resistencia soviética frenaron el avance. Los alemanes tomaron una enorme franja de territorio, pero subestimaron al enemigo. Con ropa adecuada para el invierno, mejores suministros y una estrategia enfocada en capturar los campos petrolíferos del Cáucaso, el resultado podría haber sido distinto. Incluso podrían haber aprovechado a los pueblos del este, como los ucranianos, que odiaban al régimen soviético, en lugar de tratarlos como esclavos. Aún así, incluso con esos ajustes, las probabilidades de una victoria total eran escasas. Porque el mayor escollo de todos era Estados Unidos. Ningún escenario realista permitía a Alemania derrotar a los estadounidenses, a menos que desarrollaran antes el arma nuclear. Estados Unidos poseía una economía más grande que la de todas las potencias del eje combinadas, además de una población masiva y reservas infinitas de petróleo. Declararles la guerra fue, literalmente, un suicidio político. En el mejor de los casos, Alemania habría logrado un estancamiento, un mundo dividido en dos grandes bloques, una especie de guerra fría entre el Reich y los Estados Unidos. De haber ganado, Hitler habría tenido vía libre para ejecutar su monstruoso Plan General del Este. En él,
Los nazis planeaban eliminar a lo que llamaban eslavos salvajes. Los porcentajes de exterminio eran aterradores. Más de 110 millones de personas debían morir, 15 millones serían deportadas a Siberia, y otras 54 millones serían germanizadas o convertidas en mano de obra esclava. Himmler estimaba que, en 25 años, 10 millones de alemanes colonizarían las nuevas tierras. Pero las víctimas principales seguirían siendo los judíos. En países como Polonia, Grecia o Lituania, ya habían exterminado al 80% de la población judía. Con una victoria nazi, los casi 4 millones restantes habrían sido eliminados. Si sumamos los eslavos y las demás víctimas, el número total de muertes habría ascendido a unos 114 millones de personas. Para ponerla en perspectiva, la Segunda Guerra Mundial causó cerca de 80 millones de muertes, el 3% de la población mundial. 2/3 fueron civiles. Solo 5 enfermedades en toda la historia humana han matado a más personas que la guerra que Hitler inició. Y si ese mundo alternativo hubiera continuado, ¿cómo habría sido la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Alemania nazi? Probablemente, los estadounidenses habrían financiado movimientos de resistencia rusos para desestabilizar al Reich. En la década de 1970, mientras en América surgían los hippies, el arte moderno y la libertad sexual, en Europa nazi todo eso sería clandestino, ilegal y reprimido. Una versión alternativa de la crisis de los misiles en Cuba podría haberse dado en Islandia, con misiles alemanes apuntando hacia América del Norte. Más allá de ese punto, el futuro es pura especulación. Pero si tuviera que apostar, diría que, tarde o temprano, Estados Unidos habría ganado esa Guerra Fría. El régimen nazi se habría derrumbado bajo su propio peso, y Europa habría vuelto a la libertad y al mercado abierto. Ahora, imaginemos que la Alemania actual hubiera conservado todos los territorios conquistados. Habría pasado de ser el país número 64 en tamaño al 10º más grande del mundo. Su población aumentaría a más de 300 millones de habitantes, convirtiéndose en el cuarto país más poblado, solo detrás de China, India y Estados Unidos. Sus principales áreas metropolitanas serían París, Berlín, Stuttgart, Frankfurt y Katowice, 3 de ellas dentro de Alemania. Su economía alcanzaría los 9 billones de dólares, superando a Japón y acercándose peligrosamente a China. Sin embargo, el PIB per cápita bajaría de 48.000 a unos 33.000 dólares anuales, debido a la integración de países más pobres como Ucrania o Bielorrusia. En cuanto a religión, el cristianismo seguiría dominando con un 73% de la población total, 40% católicos, 14% protestantes y 15% ortodoxos. Un 4% serían musulmanes, 1% de otras religiones y alrededor del 21% serían ateos o agnósticos. El gasto militar se dispararía, colocándolos como la tercera potencia mundial, solo detrás de China y Estados Unidos. Su ejército contaría con más de 800.000 soldados activos y casi la misma cantidad en reserva. Y gracias a la ocupación de Noruega, el Reich produciría cerca de 2 millones de barriles de petróleo diarios, colocándose entre los 15 mayores productores del planeta. Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 300 millones de soldados combatieron en todos los frentes del mundo. ¿Tienes algún familiar que participó en aquella guerra? ¿Cuál fue su historia? Compártelo en los comentarios, y no olvides suscribirte para seguir explorando cómo pudo haber sido el mundo, si la historia hubiera tomado otro rumbo.